Bueno, ahí pueden ver la presentación. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar acerca de la ciberseguridad, un concepto que ya, pues, a lo mejor no manejamos, pero pues sí, ya lo hemos escuchado en algunas ocasiones referentes a entornos de desarrollo, a sitios web, a páginas web, a todo lo referente a acciones con respecto a seguridad de la información, ¿sale? Pero, por ejemplo, vamos a comenzar preguntando algunos puntos sobre qué cosa es la ciberseguridad o qué entendemos por ciberseguridad. A ver, José Manuel Carrizosa, para ti, ¿qué cosa es la ciberseguridad? ¿Qué cosa entendemos por ciberseguridad? ¿A qué te suena ciberseguridad? A mí ciberseguridad me suena a la protección de los datos, pero en un entorno de una red. Creo que está más enfocado hacia el Internet. Muy bien, en el torno a una red, dices, ¿no? Muy bien, José Manuel. A ver, Luis Enrique, para ti, ¿qué cosa es la ciberseguridad? ¿Qué entendemos por ciberseguridad? ¿A qué te suena? Pues como dice el compañero, como me suena como a las estrategias, precauciones o todo lo que tiene que ver con el entorno informático, tanto el hardware como el software y sus formas de protegerlo, ¿no? Ok, el hardware y el software y las formas de protegerlo, ¿no? En este sentido podemos hablar primeramente que pues la ciberseguridad pues no es nada más que técnicas de cómo poder nosotros saber defendernos ante ataques que tienen un entorno virtual, ¿vale? Como decía yo, sitios web, servidores, aplicaciones para dispositivos móviles, redes, etcétera, ¿no? Entonces, en general, la vamos a identificar nosotros como la seguridad que hace referente a las tecnologías de la información, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vamos nosotros a empezar a entender este concepto, ¿no? De ciberseguridad, que en su momento, los puntos que se habían manejado, habíamos platicado lo referente a los principios o los tres principios de la seguridad, ¿vale? Entonces, en torno a esos tres principios, vamos ahora a abundar en otros conceptos o en otras vertientes referentes a la seguridad, ¿vale? Entonces, vamos a ver un tema que se llama el cubo de destrezas de la ciberseguridad. Como les decía yo, la ciberseguridad la vamos a entender como la seguridad de las tecnologías de la información, ¿vale? Entonces, si hablamos en un entorno de tecnologías de la información, pues sabemos que esto engloba muchos aspectos, ¿vale? En estos aspectos vamos a entender nosotros varias formas y veríamos nuestro entorno web como si fuera un cubo, ¿vale? Este cubo que está representado por tres caras va a tener la cara de los principios de la seguridad, la cara de las contramedidas y la cara de los estados de la información, ¿vale? Ahora, ¿a qué se refiere esto de los principios? Los principios que ya en su momento se comentaron, lo referente a los tres principios de la seguridad, lo que es la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad, ¿vale? Que esto ya no vamos a abundar en ello porque ya se ha tocado lo suficiente, ¿no? Sabemos que la confidencialidad, pues prácticamente es qué voy a hacer o qué estoy haciendo para que la información de mi usuario se mantenga confidencial, ¿vale? ¿Qué técnicas puedo aplicar para que se mantenga confidencial? La integridad, ¿qué técnicas puedo aplicar para que mi desarrollo mantenga la integridad de estos datos? Es decir, que no puedan ser alterados ni modificados. Y por último, la disponibilidad, que es que la información que yo estoy administrando con mi sitio, con mi página, con mi aplicación móvil, pues esté disponible 24 horas al día, los 7 días a la semana,
¿sale? Ahora, en esta cara de este cubo de la seguridad, encontramos a los principios, ¿sale? Los principios o los 3 principios esenciales de la seguridad de la información. Ahora, por otro lado, tenemos las contramedidas. Si hablamos acerca de las contramedidas, vamos a hablar acerca de que existen, en este sentido, 3 elementos o varios elementos que nosotros podemos identificar como acciones correspondientes que pueden ser partícipes de algunos hechos, pues, delictivos, por así decirlo, ¿no? En estos 3 puntos, o en esta cara de las contramedidas, en general, podemos identificar a las acciones correspondientes que pueden ser parte de un proceso de un ataque. Y sobre todo, a las acciones que también nosotros podemos generar, como cuáles pueden ser, como la tecnología, como las políticas y prácticas, y como las personas, ¿sale? Es decir, vamos a encontrar nosotros el medio que podemos ocupar para poder llevar a cabo este tipo de ataques, ¿no? Si hablamos acerca de tecnologías, pues sabemos actualmente que la tecnología nos permite, incluso ahorita nos damos cuenta, ¿no? Nos permite continuar con la formación de ustedes a través de tecnología para la generación de clases virtuales, ¿vale? Entonces, bajo este mismo esquema, quizá lo que haría la diferencia es que físicamente no estamos, ¿sale? Estamos de forma virtual, estamos conectados de forma virtual, físicamente no, pero virtualmente sí, ¿vale? Entonces, esto provoca a su vez que vaya generando que esta misma tecnología pueda ser partícipe para otro tipo de acciones. Ahora, la otra parte o la otra contramedida que vemos acá es las políticas y las prácticas, ¿vale? Las políticas y las prácticas que nosotros podemos llevar a cabo como parte de la integración de un software, por ejemplo. Cuando hacemos un software, nosotros establecemos ahí las acciones que debe contener, creamos nuestros manuales de usuario, creamos los manuales del programador y todo lo que esto conlleva, ¿no? Esto, a su vez, la forma de cómo vamos a organizar y a utilizar esta aplicación o este sistema que estamos generando nosotros, pues tiene que estar basado en políticas, ¿vale? Políticas o normas o reglas, como se quiera llamar. Pero estas políticas me van a indicar, me van a generar el buen uso o el buen funcionamiento de esta aplicación que yo estoy generando, ¿vale? La parte práctica, pues obviamente va a generarse de acuerdo a la integración de estos componentes que nosotros previamente ya generamos. Y las personas que son prácticamente los que van a hacer uso de esta aplicación. Ahora, la siguiente cara de este cubo de la seguridad o de la ciberseguridad nos habla acerca de los estados de la información. La información comúnmente se centra, o la información tiene distintos tipos de estado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estado? Nos estamos refiriendo a que los datos no permanecen fijos en un solo lugar, o la información que nuestra aplicación está utilizando no permanecen fijos en algún solo lugar. Por ejemplo, nos dice, los estados pueden, perdón, la información puede tener 3 estados. Puede tener un estado de procesamiento, un estado de almacenamiento y un estado de transmisión. ¿A qué se refiere con estos estados? Los estados, les decía yo, son las acciones que puede generar esta información. Si hablamos de una información o de unos datos en procesamiento, se referirá a que cuando nosotros estamos haciendo una consulta, los datos se generan, nuestra petición hacia nuestro gestor, el gestor a su vez procesa la información y nos está devolviendo a lo mejor un result set. Que el result set sabemos que no son los datos como tal, son los datos procesados por una consulta,
¿Sale? Entonces, estos datos a su vez van a tener que ser interpretados para poder ser visualizados. Almacenamiento, pues prácticamente la información va a tener un estado de almacenamiento cuando se encuentre fija o depositada en algún lugar, ya sea físicamente o virtualmente. Físicamente en un servidor o virtualmente en alguna parte de la nube donde los datos estén disponibles para el usuario. Y por último, la transmisión, los datos cuando están en movimiento, ¿sale? Es decir, los datos desde que salen de su almacenamiento hasta que llegan a su destino, ¿sale? La información mientras salga de algún lugar y se dirija hacia otro lugar, la información se encuentra en transmisión porque está moviéndose de un lugar hacia otro. Ese es el estado más importante, ¿no? O el estado que nosotros quizá podríamos crear de forma general o entender de forma general como uno de los estados donde la información es más vulnerable cuando no hayamos tomado las medidas correctas, ¿no? Denme un minuto, por favor. Ok, perdón. Bueno, entonces, esto, les decía yo, estos son los tres, las tres caras, por así decirlo, de este cubo de la ciberseguridad, donde pues prácticamente nosotros pues vamos a conocer ahí qué es lo significativo de este cubo de la ciberseguridad, ¿no? Ok, entonces en ese sentido, pues acá vuelve a repetir, la primera dimensión del cubo habla acerca de los objetivos, ¿no? Los objetivos identificados como son los tres principios de la ciberseguridad, como lo son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿vale? Obviamente acá ya hace referencia a la confidencialidad, pues hace referencia a que la información pues no debe estar al alcance de las demás personas, ¿no? Los estados de los datos, de igual manera, les decía yo, los datos pueden tener tres estados: los datos en tránsito, los datos almacenados y los datos en proceso, ¿vale? En este sentido, hace referencia a que nosotros, cuando hacemos una aplicación web, debemos de considerar que la información no va a permanecer fija, ni tampoco va a permanecer estable en algún lugar, sino la información va a tener tres tipos de movimiento o va a tener tres tipos de tratamiento, ¿no? En tránsito, almacenados y en proceso. Y la tercera parte, pues decía la forma de cómo las personas pudieran apoderarse de la información que nosotros estamos generando, ¿vale? Las contramedidas que van a realizarse de acuerdo a la forma de cómo nosotros vamos a identificarlo, ¿no? En ese sentido, nos dice esto del cubo de destreza de la ciberseguridad, que podemos nosotros identificar tres tipos de poderes e instrumentos utilizados para proporcionar la protección de los datos, ¿vale? El primero, que incluye tecnologías, dispositivos y productos disponibles para proteger los sistemas de información y mantenerlos alejados de los delincuentes cibernéticos, ¿vale? Los profesionales de la ciberseguridad tienen una reputación de dominar las tecnologías o las herramientas tecnológicas
que están a su disposición. Si hablamos acerca de herramientas tecnológicas, ¿qué pudiéramos nosotros ahorita identificar como una herramienta tecnológica para proteger los datos? Por ejemplo, vamos a lanzarlo así al azar. ¿Alguien me puede decir alguna tecnología que se esté utilizando para proteger la información? Podría ser el cortafuegos. No escuché bien. ¿Podría ser qué, perdón? El cortafuegos o firewall. Ok, el cortafuegos o el firewall, ¿no? Los firewalls son dispositivos, es un dispositivo físico que tiene la función de bloquear algunos sitios no dañinos, tener un control sobre la red, y pues es una tecnología que nosotros podemos ocupar para la protección de la información, ¿vale? Muy bien. ¿Alguien más me puede mencionar alguna otra tecnología para proteger los datos? Podría ser los honeypot. Los honeypot, exactamente, ¿no? En este sentido, pues, hablamos acerca de elementos que nos van a permitir tener un control, ¿vale? Un control sobre los accesos, un control sobre la forma en que yo voy a tener una forma correcta de administrar los datos o hasta cierto punto la navegación, ¿no? Entonces, estas tecnologías que están al alcance de las personas y que nosotros podemos implementarlas para garantizar la protección de los datos o la protección de la información. Obviamente, cuando yo aplique en ese sentido, bueno, esto que me comentan va más en un entorno de redes, ¿no? O de protección de datos, protección de información bajo un ambiente general. Pero, por ejemplo, si habláramos de un diseño web o de un sitio web o de un sistema en web, ¿qué tecnología podemos ocupar para proteger los datos o proteger la información? Certificado SSH. ¿Perdón? No escuché muy bien. Certificado SSH. Ah, los certificados SSL. Ok, los certificados SSL, que pues es un protocolo de seguridad que me permite garantizar las transacciones dentro de mi sitio web, ¿no? Entonces, aquí pues ya prácticamente estaría yo generando acá una protección sobre las transacciones que yo voy a implementar a mi sitio web. Si yo voy a manejar o voy a hacer que mi sitio web controle transacciones o con el simple hecho de que mi sitio web maneje dinero, ya implica otro tipo de contramedidas, ¿no? Porque en ese sentido debemos nosotros de cuidar que la información que yo estoy administrando, porque el hecho de generar una aplicación que controle dinero ya implica no solamente optar por una seguridad local, sino ya tengo que proteger los datos a nivel externo, porque cuando mi sistema esté en la web, el usuario va a tener que proporcionarme sus datos, o voy a tener que utilizar alguna tecnología para poder realizar estos sistemas de cobro, ¿no? O hacer esta validación, que por eso muchas personas optan por la contratación de servicios externos. Es decir, ¿saben qué? No me voy a hacer responsable, mejor contrato un servicio externo que me garantice o que me dé esa garantía de que la información que se esté manejando, obviamente me va a generar un costo, pero quizá voy a tener una protección adicional, ¿sale? No es que no me haga responsable, simplemente estoy utilizando la tecnología que ya existe para el beneficio de mi mismo sistema o de mi sistema de información, ¿sale? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos identificar pues las distintas acciones que compromete las contramedidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues identificamos nosotros acá los puntos primordiales que nosotros podemos garantizar, ¿vale? Y aquí entraría lo referente que vimos hace un momento, los principios de confidencialidad. Es decir, la confidencialidad proviene de la divulgación de la información a otras o a las personas
los recursos, los procesos no autorizados, ¿vale? Otro término para la confidencialidad es el de la privacidad. Las organizaciones restringen el acceso para asegurar que solo los operadores autorizados puedan hacer uso de los datos a otros recursos de la red, ¿vale? Usar los datos a otros recursos de la red. Si, por ejemplo, un programador no debe tener acceso a la información personal de todos los empleados, ¿vale? A pesar de que existe un manejo correcto o un manejo de la información, desde la perspectiva no debería uno de tener este acceso, ¿vale? No quiere decir que esté uno limitado en ese sentido, ¿no? Sino que simplemente debemos nosotros de procurar que cuando manejemos este tipo de información, pues podamos ahí garantizar qué cosa es lo que podemos hacer y qué cosa es lo que no podemos hacer, de acuerdo a las políticas internas que se estén llevando a cabo, ¿no? Pues las organizaciones necesitan capacitar a los empleados sobre las mejores prácticas en la protección de la información confidencial para protegerse a sí mismo o a las organizaciones de los ataques, ¿vale? Es decir, hay muchas organizaciones que llevan a cabo algunas campañas de seguridad para que los usuarios sepan qué cosa es lo que sí se puede hacer y qué cosa es lo que no se puede hacer, ¿vale? Muchas organizaciones tienen bloqueo de algunos servicios en la red precisamente para evitar distracciones, no a lo mejor, no en el sentido de bajar la productividad, porque se tiene que haber o se tiene que tener esa libertad también para que el usuario pueda tener sus horas de esparcimiento dentro de su jornada laboral, porque si no todo se hace muy monótono, ¿no? Y se hace un poco pesado. Pero también se debe tener en cuenta que estos momentos pueden ser también puntos vulnerables para las organizaciones, debido a que si la empresa como tal está ofreciendo quizá que la información que se centra en ese departamento pueda ser vulnerable en algún momento porque el usuario, quizá con el afán de, pues, de entretenerse o con el afán de distraerse, puede entrar a otras páginas que puedan irlo guiando y asimismo pueda alguien extraer la información y utilizar a este empleado como un señuelo, ¿no? O como un gancho, atraerlo y ser un punto vulnerable, ¿vale? Entonces, este tipo de acciones también no solamente se centran en la parte de la tecnología, la parte de herramientas tecnológicas de punta para garantizar la seguridad de la información, porque muchas veces los ataques vienen desde adentro. Es como, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, hace ya algunos años, hubo lo que llamaron el robo del siglo, que robaron muchos centenarios de la Casa de Moneda, no recuerdo el lugar, pero que robaron una cierta cantidad de centenarios que ya pasados en pesos hace una cantidad, híjoles, estratosférica, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que alguien que no conoce el sistema interno pueda tener la capacidad de moverse y de evitar las grabaciones, evitar ser capturado en ese momento por personas que sí conocen el sistema? Entonces, esto nos lleva a pensar que muchas veces la mayor parte de ataques viene desde adentro, desde los mismos empleados que por alguna razón o son despedidos o se dan cuenta que la empresa tiene más de lo que le está ofreciendo a él, entonces a veces también se ocupa como un señuelo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos nosotros que garantizar también, bajo este sentido, que no todos los ataques vienen del exterior. La mayoría de los ataques se centran desde la escuela, o desde el, bueno, no de escuela, ¿no? Sino se centran desde la misma organización. Entonces, en ese sentido, pues sí tendríamos nosotros que cuidar qué cosa es lo que sí podemos hacer y también tener ese trato con las personas para hacer ese sentido de conciencia de que la información que se está manejando es información muy, muy delicada, ¿no?
Tenemos acá lo referente a la protección de la privacidad de los datos. En ese sentido, nos dice, las organizaciones recopilan grandes cantidades de datos. La mayor parte de estos datos no es confidencial porque está públicamente disponible, como nombres, números de teléfono, etcétera, ¿vale? Otros datos recopilados, sin embargo, son confidenciales. La información confidencial hace referencia a los datos protegidos contra el acceso no autorizado para proteger a una persona u organización. Existen 3 tipos de información confidencial. La información personal, de la información de identificación, que lo que sería el número del seguro social, las historias clínicas y los números de tarjetas de crédito y los registros financieros, ¿no? Es de lo que comúnmente, pues es de los puntos que más se roba en el sentido de información personal, ¿no? Un número de seguro social, a veces podríamos decir, ¿para qué te sirve mi número de seguro social? ¿O qué cosa, o para qué te serviría a una persona? ¿Para qué le serviría a una persona su número de seguro social? Por ejemplo, ¿qué tipos de ataques creen ustedes que se puedan llevar a cabo con el número de seguro social de una persona? ¿Se podrán llevar a cabo ataques con esto? ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, a ver, dígame. Bueno, yo creo que sí, porque el Seguro Social también se encarga de los afores. Ajá. Y entonces podría tener acceso a la cantidad de dinero que quizás tenga cuando tenga su retiro y tal vez utilizarlo de alguna manera malintencionada, ¿no? Saber esta persona dentro de tantos años va a recibir tal cantidad o está cotizando tanto en tanto tiempo y ya se obtiene información y a partir de ahí pues pueden tomar más ideas. Así es, perfecto, Mario, muchas gracias. Sí, en ese sentido, por ejemplo, actualmente, y esto ha ido creciendo, en mujeres que tienen su, no recuerdo cómo se llama, su incapacidad por embarazo, lo que está haciendo, igual son ataques internos, lo que está haciendo algunos trabajadores de seguro es, por ejemplo, tenemos ahí cierta cantidad de personas, mujeres, que tienen un sueldo alto y que difícilmente van a ir al seguro a tener la atención, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es duplicar o hacer un robo de identidad para decir, esta persona cotiza, por decir una cantidad, 30,000 pesos al mes, ¿vale? Entonces, imagínense, si cotiza 30,000 pesos al mes, cuando tenga su periodo de incapacidad, que el seguro les proporciona una cantidad por 3 meses, entonces llega a ser más de 100,000 pesos. 100,000, 200,000 pesos, por decir una cantidad. Entonces, lo que están haciendo muchas personas es aplicando lo que es el robo de identidad para poder decir, esta persona va a cobrar su incapacidad por embarazo, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Con el número de seguro social. O toma el seguro, a lo mejor los números de seguro social que no tienen una consistencia con respecto a consultas, porque saben, esta persona pues no viene a atención, casi nunca viene o nunca ha venido desde que se dio de alta. Entonces, quiere decir que es una persona vulnerable y que puede estar sufriendo parte de un robo de identidad, ¿sale? La persona no se va a dar ni por enterada. De hecho, no es un robo hacia la persona, es un robo hacia el seguro o hacia la dependencia, ¿sale? Porque no le están robando a la persona. La persona ni cuenta se da de que están utilizando su nombre para poder extraer dinero del seguro, ¿sale? Entonces, esto que les comento son casos reales que se han visto aquí en Oaxaca y que les digo, por lo regular siempre va dirigido hacia, en este caso, hacia mujeres que tienen una cotización alta en el seguro y que no lo utilizan, ¿sale? Entonces, esto del seguro social, decir, puede ser algo que podríamos decir, no, pues, ¿para qué te sirve el número de seguro social? Pero sí, tiene internamente muchos procesos internos que
pueden llevar a afectar o a no garantizar la seguridad de la información para la empresa o para una persona. Digamos, si es para una persona, obviamente yo me voy a dar cuenta si alguien está extrayendo información o dinero de mi cuenta, ¿no? Pero si es una institución tan grande como el seguro, entonces, ¿qué cosa está haciendo el seguro para proteger la información de las personas que tiene registradas? ¿Sale? Entonces, son varios puntos que nosotros tenemos que considerar y que dentro de la formación y la integración de un sistema de información son puntos indispensables que nosotros tenemos que garantizar. Otro punto, dice, son las historias clínicas, ¿no? Que es prácticamente el historial de una persona, ¿no? La historia clínica de tratamientos que ha tenido, de padecimientos, que también pueden ser utilizados para, incluso podría ser hasta para venta de algunos productos, ¿no? O lo que hacen algunas empresas. Compran esas historias para ofrecer tratamientos a estas personas, ¿sale? Que dentro de la parte ética, pues sabemos que es algo ilegal estar utilizando la información de otra persona para poder ofertarle algunos productos, ¿no? Que sabemos que de forma directa o de forma indirecta se hace. ¿Cómo se hace? Nosotros ponemos en Google un día, universidades en línea. ¿Qué es lo que pasa el siguiente día en nuestro Facebook? Ahí aparecen comerciales y comerciales y comerciales de escuelas en línea, licenciaturas en línea, maestrías en línea, escuela con esto, oferta de esto, oferta del otro. ¿Por qué? Porque como todo está directamente ligado o todo está internamente conectado, pues ahora sí, como dije al dicho, ¿no? Una cosa nos lleva a la otra, ¿vale? Números de tarjeta de crédito, registros financieros, que les decía, como veíamos aquí en la diapositiva, son de los elementos que nosotros más tenemos que cuidar, ¿no? Ahora, en este mismo sentido, la información esto es hablando de información personal. Ahora, si hablamos de información comercial, dice, es la información que incluye todo lo que presenta un riesgo en la organización. ¿Sale? Si el público o la competencia la descubre, obviamente puede haber una pérdida, ¿no? Como decíamos, secretos comerciales, planes de adquisición, datos financieros, información del cliente, que puede llevar a poder extraer información de alguna organización para la duplicidad, ¿no? Como cuáles, puede ser secretos comerciales, como por ejemplo la fórmula de Coca-Cola, puede ser la fórmula secreta de alguna cadena de comida rápida, ¿sale? Entonces, son secretos que quizá podríamos decir que si son robados por alguna persona, pues pueden ser vendidos incluso a muy altas cantidades de dinero, ¿no? Información clasificada. La información clasificada es información que pertenece a una entidad gubernamental clasificada por su nivel de confidencialidad. Desde un nivel de máxima confidencialidad, un nivel de secretos, registros confidenciales e información restringida, ¿vale? Entonces, bajo esta estructura o este entendimiento, podríamos nosotros especificar que todo esto que nosotros estamos viendo es hasta cierto punto lo más común o lo más popular hacia donde se centran los principales ataques que han surgido en los últimos años, ¿vale? Y que sobre todo han sido tan efectivos porque dejan unas grandes cantidades de dinero o en su caso, unas grandes pérdidas para las empresas en donde se aplica este tipo de ataques, ¿no? No sé si hasta acá hubiera alguna pregunta, algún comentario que quieran aportar hasta este momento. ¿O continuamos?
¿Alguna pregunta, muchachos? Ninguna, profe, todo bien. Perfecto, muy bien. Todo bien, Todo profe. bien, profe. Bueno, continuamos entonces. Vamos con el siguiente punto, que hace referencia a controles de acceso. Si hablamos acerca de control de acceso, nos dice el control de acceso define varios esquemas de protección que evita el acceso no autorizado a una computadora, a una red, a una base de datos o a otros recursos de datos. El concepto de triple A involucra 3 servicios de seguridad, que esto sí requiero que lo tomen muy, muy en cuenta, ¿vale? Sobre todo, ¿por qué? Porque les decía en su momento, actualmente, un control de acceso ya no es suficiente con un usuario y una contraseña, porque sabemos y vamos a ver algunas técnicas que le van a permitir violar este proceso de usuario y contraseña para poder tener acceso al sistema, al programa, etcétera, ¿vale? Los 3 conceptos involucran lo que es la autenticación, la autorización y la auditoría. Dice, estos servicios proporcionan el marco de trabajo principal para controlar el acceso. La primera A de la AAA representa la autenticación. Autenticación verifica la identidad de un usuario para evitar el acceso no autorizado. Los usuarios aprueban su identidad con su nombre de usuario o su ID. Además, los usuarios deben de verificar su identidad mediante las siguientes maneras, ¿sale? Es decir, algo que saben, como por ejemplo la contraseña, algo que tienen, como por ejemplo el token o la tarjeta, y algo que son, como por ejemplo la huella o, bueno, en este caso, la huella digital, ¿vale? Entonces, esto les decía yo, es muy importante porque acá también nos da algunos tips, por así decirlo, que nosotros necesitamos de conocer para poder garantizar o hacer un control de acceso eficiente, un control de acceso que realmente permita la autenticación correcta y bloquee los intentos de autenticación que no estén autorizados o en su caso que no estén avalados, ¿vale? Es decir, en este caso, les decía, dice, los usuarios aprueban su identidad con su nombre, además de verificar su identidad mediante estos 3 puntos. Algo que saben, algo que tienen y algo que son, ¿vale? Algo que saben, como la contraseña, algo que tienen, como un token, y algo que son, como una huella digital, ¿vale? Que también se ocupa para la autenticación. Entonces, esto es un punto muy, muy importante, les decía yo, porque trae consigo la generación de varios elementos que nosotros necesitamos de conocer, ¿vale? Después nos dice, verificamos el principio de integridad de los datos. Aquí lo que hacemos, o lo que estamos haciendo es revisar de forma más detallada estos principios los principios de la seguridad. Y este principio de integridad nos dice, la integridad es la precisión, uniformidad y confiabilidad de los datos durante su ciclo de vida. Otro término para la integridad es el de calidad. Los datos experimentan varias operaciones como captura, almacenamiento, recuperación, actualización y transferencia. Las entidades no autorizadas deben mantener inalterados los datos durante estas operaciones, ¿vale? Entonces, aquí nos dice, se utilizan varias operaciones sobre los datos, lo que es la captura, el almacenamiento, la recuperación, la actualización y la transferencia. Estos
estas operaciones de los datos, ¿a qué les suena? ¿A qué les suenan estas operaciones? Captura, almacenamiento, recuperación, actualización y transferencia. Si hablamos acerca de desarrollo, ¿a qué le suenan estas operaciones? ¿Con qué lo podemos relacionar? Con una base de datos. Con una base de datos, por ahí va, algo más específico. Pues nos suena como a un CRUD, ¿no creen? El CRUD, acuérdense que son pues prácticamente las 4 operaciones básicas de una base de datos, ¿no? El create, el read, el update y el delete, ¿sale? Entonces, estas 4 operaciones se refiere a al manejo de la integridad de los mismos datos. Bajo estas operaciones que nos dice la integridad de la información o la integridad de los datos. La captura, obviamente cuando yo registro, el almacenamiento, cuando viaja o cuando realiza este proceso de este estado de los datos que hace esta transmisión. La recuperación, cuando voy a obtener esa información para poder consultarla. La actualización, cuando yo lo modifico. Y la transferencia, cuando va a moverse de un punto hacia otro. O cuando ese dato se convierte de una tabla, se convierte a lo mejor a un result set, que a su vez se convierte en una lista. ¿Vale? Entonces, nos dice, las entidades no autorizadas deben mantener inalterados los datos durante todas estas operaciones. Los métodos utilizados para garantizar la integridad de los datos incluyen la función hash, las comprobaciones de validación de datos, las comprobaciones de consistencia de los datos y los controles de acceso. Los sistemas de integridad de datos pueden incluir uno o más de los métodos mencionados anteriormente. Pregunta, ¿qué es la función hash? ¿Alguien me puede decir qué es la función hash? No sé exactamente cómo es la función hash, pero creo que es una función matemática que lo que hace es generar una clave o digamos un valor que es único para cada archivo o para cada pieza de información. Perfecto, muy bien. Eso no es más que, pues, un algoritmo, ¿vale? Un algoritmo de protección de datos que realiza este funcionamiento de no encriptar, pero sí hacer el cifrado mediante distintos tipos de técnicas, ¿vale? Como el SH1 y distintos aplicaciones que ha tenido esta función hash, ¿sale? Entonces, esto prácticamente vino a modificar la forma que se tenía tradicionalmente de hacer este proceso de encriptamiento, ¿no? ¿Vale? Entonces, muchas gracias, José Manuel. Esto, pues, nos lleva a entender que dentro de este principio de integridad, pues nosotros necesitamos también especificar ahí la forma correcta de cómo voy a hacer esta protección de los datos utilizando funciones o técnicas que ya están establecidas y que a su vez va a traer consigo la protección adicional a los estados que mencionamos anteriormente, los estados de los datos. El principio de integridad de los datos, la integridad, decíamos, es la precisión, uniformidad y confiabilidad de los datos durante su ciclo de vida. Creo que esto ya lo mencioné, sí, me pasé y me salté, perdón. La necesidad de contar con la integridad de los datos. La integridad, decíamos, es un componente
fundamental de la seguridad informática. La necesidad de contar con la integridad de datos varía según una organización, o según, perdón, cómo una organización utiliza los datos. Por ejemplo, Facebook no verifica los datos que un usuario publica en un perfil. Un banco u organización financiera asigna una mayor importancia a la integridad de los datos que como lo haría una red social como Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá la naturaleza de cada una de estas dos aplicaciones pues radica en que uno técnicamente es una red para ocio, por así decirlo, y en la otra pues voy a manejar datos financieros y datos confidenciales de un usuario, ¿vale? Lo que lo hace diferente sería que uno está hecho prácticamente para publicar y difundir la información que tiene el usuario, o que el usuario permite que se haga esta difusión de la información, ¿vale? Las transacciones y las cuentas de los clientes deben de ser precisas. En una organización de los servicios de salud, la integridad de los datos puede ser una cuestión de vida o muerte. La información sobre prescripciones debe ser precisa. Es decir, los tratamientos que recibe una persona deben de ser precisos para evitar que en este caso, pues si nosotros cometemos un error, pues quizá hay acciones y software o hardware que hace que quizá pueda yo recuperar ese error. En cambio, hablando de una persona, si alguien se equivoca, pues no hay forma de regresarlo para revivirlo, ¿vale? Se equivocó y asume las consecuencias, ¿vale? Entonces, la información enfocada a este sector, obviamente, pues es más delicada y tiene que ser más precisa, ¿vale? Vamos a acabar con esto de integridad antes de que termine la sesión. Verificaciones de integridad. ¿Cómo hacemos o a qué se refiere con esto de la verificación? Una verificación de integridad es una manera de medir la uniformidad de una recopilación de datos, es decir, un archivo, una imagen o un registro. La verificación de la integridad realiza un proceso denominado función de hash, que es lo que veíamos en ese momento, ¿no? Para tomar una instantánea de los datos en un instante de tiempo, la verificación de la integridad utiliza la instantánea para asegurar que los datos permanezcan sin cambios, ¿sale? Entonces, esta información viene consigo para la validación y nos trae herramientas y técnicas que me permiten la validación de esos datos dentro de mi aplicación, mi sistema o mi página que yo esté desarrollando, ¿no? Y hasta ahí nada más. Esto vamos a verlo más adelante, ¿vale? Entonces, esto que estamos viendo, lo que hayamos visto ahorita de este principio, todavía tenemos otra clase el viernes, ¿verdad? ¿O ya no tenemos más esta semana? Creo que sí, ¿verdad? ¿Alguien tiene el horario a la mano? Sí, profe, pero ya no tenemos clase. ¿Ya no? ¿Cómo creen? ¿Viernes no tenemos? Es de lunes a miércoles. Ajá, el de framework. No, no tenemos. Ah, bueno, a ver, déjenme ver cuánto nos falta. Viene esto de disponibilidad. Ah, pero esto ya es la actividad. Ah, ya, ok. Bueno, vamos a acabar de ver esto de disponibilidad y de ahí les explico qué vamos a hacer de actividad. Ok, entonces, el principio de disponibilidad, es la disponibilidad de los datos, es el principio que se utiliza para describir la necesidad de mantener la disponibilidad de los sistemas y servicios de información en todo momento, ¿vale? Los ataques cibernéticos y las fallas en el sistema pueden impedir el acceso a los sistemas y servicios de información.
Por ejemplo, alterar la disponibilidad de un sitio web de la competencia, al eliminarla, puede promocionar una ventaja a su rival. Estos ataques de denegación de servicios, que son los DOS, amenazan la disponibilidad del sistema y evitan que los usuarios legítimos tengan acceso y usen sistemas de información cuando sea necesario. ¿Vale? Entonces, pues acá lo del principio de disponibilidad, prácticamente lo que afecta directamente a este principio, pues son los ataques de denegación de servicio, lo que hace que impida que el usuario pueda tener acceso a su información de forma directa. ¿Vale? Entonces, esta imagen que les presento, que viene más adelante, son parte de la actividad que les voy a compartir ahí en la plataforma, para que investiguen ustedes referente a este tipo de ataques, de negación de servicio, ataques maliciosos, desastres naturales, fallas en el equipo, y las contramedidas que existen, tanto de forma general como de forma local. Es decir, de forma general, en el mundo, ¿cómo podemos nosotros garantizar, evitar ser parte de esta estadística, ¿no? Y de forma local, existe dentro de nuestras leyes algo que me proteja referente a este tipo de ataques en el entorno virtual y en el entorno externo, ¿sale? Porque quieras o no, desastres naturales, podríamos decir que es algo que no podemos controlar, pero existe algo que me proteja de esto, es lo que van a investigar. Voy a capturar la imagen, les voy a describir ahí en la plataforma qué es lo que van a realizar y cómo lo van a integrar, ¿vale? Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta, algún comentario, antes de cerrar la sesión. No, profe, por el momento no. No, profe. No, profe. Muy bien. Y también, se está pasando. También les voy a subir esta otra actividad. Ahí está. ¿Ve? Se refiere a las medidas de seguridad, las medidas de ciberseguridad y en dónde las podemos colocar. Por ejemplo, el cifrado. ¿El cifrado en qué principio entra? Confidencialidad, integridad o disponibilidad. ¿Dónde entra el cifrado? Confidencialidad. Confidencialidad. Confidencial. Confidencial. ¿Es confidencial el cifrado? La Sí, ¿no? identificación y la autenticación, ¿en dónde entra? También confidencialidad, integridad, disponibilidad. Esto también lo voy a subir como otra actividad que van a tener ustedes que realizar sobre esta exposición, que también les voy a subir estoy ya grabando, voy a tener la grabación.